Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, al frente de un equipo inteligente que me ha preparado un gran tema para el día de hoy. Dos cisnes negros. El cisne negro del Deutsche Bank y el cisne negro de un empresario español. Hoy van a ser dos temas muy interesantes. El primero lo quiero desarrollar de forma tal que veáis que nadie os habla de esto en el mundo de la política, de la economía, ni siquiera a nivel ciudadano. El cisne negro del Deutsche Bank, en el fondo, el cisne negro de la Alemania representada por Merkel, que como veis no va a la última de la fila, aunque debiera ir, sino que va a la primera. Los presidentes de gobierno de Europa, es hora de que saquen los dientes. Es hora de que se den cuenta de que hace falta seriedad, dureza, firmeza, porque hay problemas en Europa en estos momentos que no hemos organizado los demás, sino que ha organizado Alemania. La otra foto que os puedo poner hoy, dentro de esta prensa que miente más que habla, podría ser esta, que guarda relación con lo anterior. Aquí veis un articulito pequeño de Le Monde que dice: la multa que se ha llevado el Deutsche Bank, una más de las que se pueden cargar el Deutsche y Alemania. Y para terminar, algo que indigna una y otra vez y que espero que hayamos cogido. El Economista, en un raro ejemplo de honestidad, nos pone que Florentino Pérez exige en compensaciones casi 2.200 millones de euros. Esos dineros son vuestros y son míos y son de todos los españoles. Los ministros están para defenderlos. Los ministros que hayan firmado contratos que obligan al Estado a devolver dinero, esos ministros deben ser procesados, en mi opinión. Algunos no estarán de acuerdo, pero si el exministro Cascos y los ministros del PSOE tienen algo que ver con estos tres proyectos, hay que analizar lo que han hecho en el Parlamento, que para eso está, en el Congreso de los Diputados, y se lo pido seriamente a Podemos y a PSOE. Al PP no se lo pido porque dudo de que lo quiera hacer. Y tengo serias dudas de pedírselo a Ciudadanos. Hay que analizar esos contratos. ¿Quién los firmó y por qué? ¿Por qué un contrato puede tener un defecto tan grande como que una de las partes se beneficia y la otra se perjudica? Esos contratos pueden ser ilegales incluso de acuerdo con la legislación europea, me refiero a los tribunales europeos. Por lo tanto, antes de soltar un duro mío o vuestro, hay que analizar esos contratos en el Parlamento, que para eso está, en el Congreso de los Diputados. Y si se han cometido deshonestidades, si hay falta de transparencia, caña al mono. Voy a empezar por Alemania. Y reprocho claramente a los economistas españoles, les reprocho claramente que atacaran in misericordes a una Alemania que estaba pisando a Grecia, a todo el pueblo griego, un buen pueblo modesto que jamás se ha comido a nadie, o que si en alguna vez en la historia tuvo peso en el mundo, lo hizo con bastante elegancia. La Grecia de Alejandro, la Grecia de Pericles, la Grecia de aquella gran gente que creía en valores universales que, queramos o no, están ahí, que sin embargo la Europa que manda Alemania se los ha pasado por donde les ha dado la gana. Alemania es un país arrogante, que no tiene humildad de ninguna clase,
Alemania es aquella que en el 45 fue derrotada y fue salvada por Estados Unidos. Esa Alemania que unos años más tarde se le perdonó su deuda, esa Alemania ha cometido hechos que se pueden considerar que vulneran las normas internacionales. ¿Y todo por qué? Porque la Unión Europea y la Unión Monetaria Europea ha terminado a las órdenes de Alemania. Analicemos lo que ha pasado en el mundo y que sea nuevo para vosotros. Es evidente que desde hace unos meses existe la tentación por parte de Alemania de meter mano en los bancos italianos. Es evidente que los Estados Unidos de América estuvieron en desacuerdo total con lo que se hizo en Grecia y en Chipre, que llegó a la barbaridad de que los griegos y chipriotas que tenían dinero en sus cuentas perdieran por encima de 100.000 euros todos los dineros o mejor dicho, un porcentaje prácticamente del 50% de los dineros que tenían por encima de 100.000 euros. Comisarios de Chipre, de Grecia se quejaron, no sirvió para nada. Después vino lo de Grecia. Yo soy de los que cree que debieron salir del euro, pero también sé que la conducta de Mario Draghi fue una conducta cuasi criminal, por la que tendremos que exigirle explicaciones en el momento que podamos. Yo quiero decir que es inmoral y carente de ética de cualquier clase el que un país como Alemania, que ha utilizado el Banco Central Europeo y la Unión Europea a su capricho, ha dictado normas, ha creado, por decirlo de alguna manera, instituciones, muchas veces no queriendo hacerlo, que están creando serios problemas para Europa y que ahora pueden cargarse completamente Europa. Y vamos a seguir explicándonos, porque cuando se habla de Europa, de Alemania, de España, no se puede hacer abstracción de todo lo que pasa en el resto del mundo. Esto lo tenemos que tener muy claro. A lo largo del periodo que va de 1945 al 2007, de 1945 al 71 más o menos, opera en el mundo el apoyo total de Estados Unidos a Alemania, a Japón e incluso a todos los países europeos que tenían deuda con Estados Unidos, que les perdonó la deuda a todos ellos, y Alemania no solo le perdonó, sino que le puso en marcha programas de inversión tan importantes como para poder sacar a Alemania en 10 años del agujero en el que estaba metido justamente porque había organizado una guerra mundial contra todos los ciudadanos europeos. Con Japón pasó lo mismo, una postura extraña, nos cuesta creerlo, pero el razonamiento americano es frío. En Alemania había gente preparada, en Japón había gente preparada para desarrollar rápidamente una industria. Adelante con los faroles. También habría que hablar de muchas cosas más, de las relaciones de los grandes grupos de poder del mundo, judíos, no judíos, masones, no masones, gente laica, católica, árabe, etcétera, etcétera, que tuvieron mucho que ver con organizaciones muy importantes que condicionaron de paso el futuro de nuestro mundo. De 1945 a 1971, entonces Estados Unidos hace una política de apoyo total para desarrollar mercados para Estados Unidos. Y funciona. En ese periodo se perdona a Alemania su deuda. En 1971, el presidente Nixon, aconsejado por sus consejeros económicos, sobre todo el secretario de Estado de Economía, decide renunciar, o sea, decirle al mundo en una palabra que el oro no soportaría al dólar ni un día más a partir de esa fecha fatídica. A partir de ese momento, Estados Unidos, en una posición de fuerza y arrogancia también impresionante, decide lanzar un experimento del que estamos sufriendo todavía. El dinero fiat, ¿os acordáis? Fiat money, fiat luce, hágase la luz, fiat money, hágase el dinero. Nixon hizo dinero. No solo Nixon hizo dinero, hizo un dinero que no estaba respaldado por nada en cuanto a
productos físicos, pero sí que estaba respaldado por todo el poder de Estados Unidos, por las embajadas americanas, por la Reserva Federal, por la Secretaría de Estado de Defensa, por la Secretaría de Estado de Política Exterior, por la Secretaría de Estado, lógicamente, de Asuntos Económicos. Estados Unidos defendió el dólar completamente y consiguió que el dólar se convirtiera en la divisa internacional incluso en ese momento. Europa, como siempre, estaba perdida. No sabía qué hacer. Unos años antes habían intentado quitarle todo el dinero, todo el oro que pudieran a Estados Unidos, hasta que Estados Unidos se plantó. La realidad es que el patrón oro era muy difícil que funcionara, como sabéis. El patrón oro viene a ser el euro de hoy, solo que el euro de hoy no lo soporta ni lo defiende nadie. No hay ninguna institución en Europa que defienda el euro tal como lo conocemos. Los economistas y políticos europeos, como siempre, gente que deja mucho que desear, en un momento determinado pensaron que el euro sería la moneda mundial, que podría ganarle a Estados Unidos. Yo me pregunto muchas veces hasta qué punto hay algún político en ejercicio o algún alto cargo en las instituciones europeas o en los bancos europeos que tenga un mínimo de inteligencia para saber lo que dice. Tengo serias dudas. En España la verdad que no hubo nadie prácticamente que defendiera que España no debía entrar en el euro. Y sí, por ejemplo, Fabián Estapé, de la Facultad de Barcelona, que tuvo unas peleas grandes con el amigo Rojo, el profesor Rojo, que por la lógica de la discusión ganó clarísimamente Fabián Estapé, pero tropezó con el chico aquel de León, que tenía bigote, y que en un momento determinado pensó que lo mejor para tener más cómodo el ejercicio de la política era entrar en el euro. El día que entramos en el euro, sabéis que España dejó de tener política monetaria y dejó de tener a todos los efectos capacidad de modificar el tipo de cambio. A partir de ese momento perdemos un cacho de nuestra soberanía y todavía no hemos aceptado modificar la Constitución. Aznar cometió un error, como antes lo había cometido Felipe González, pero comprensible solo una cosilla, y es que pensaban que funciona tan mal España, que lo mejor que estuviéramos controlados por la Unión Europea y por la Unión Monetaria Europea. Este es el gran argumento de Felipe González y de Aznar a título particular para decir por qué entraron en el euro. ¿Por qué entramos en Europa? El proyecto europeo en principio pareció bueno, pero ha sido siempre una mentira continua. Una mentira que asusta al miedo. Quiere decir, en realidad se pensó para que no hubiera guerras en Europa. Se pensó para que Alemania no organizara la Tercera Guerra Mundial. Se pensó para que Alemania no volviera con las manías de organizarnos campos de exterminio, en los que metía a la gente sin principios de ninguna clase y la exterminaba. Se pensó que Europa evitaría las guerras. Francia se pasó de lista. Francia, después de Napoleón, desgraciadamente ha perdido muchos puntos. Tantos como en estos momentos tiene el problema del Islam metido en Francia hasta la médula, al igual que la Alemania de Merkel, otro talento natural. Hay pocos políticos europeos que podamos ir a defender y en España menos. Siendo honrado, porque me gusta ser honrado siempre, diré que Felipe González cometió muchísimos errores. Pero Felipe González supo negociar con varios presidentes europeos de categoría, como fueron François Mitterrand, Margaret Thatcher y, por descontar, Kohl, con los que consiguió que España tuviera unas ayudas para los fondos objetivo número 1 y demás, que permitieron que la infraestructura española mejorara impresionantemente. También es cierto que puso allí el pastel para los cerdos. Estoy hablando de la gente que no pensaba más que en cobrar comisiones. Estoy pensando en la gente que cada obra pública considera que puede ganar dinero cuando se dedica al ejercicio de la política. Y desde aquí aviso, los políticos no pueden ir a la política a hacerse millonarios. La política no es para cerdos.
Y vayamos a centrar ya el objetivo del Deutsche Bank. ¿Qué ha pasado con el Deutsche Bank? ¿Por qué el Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué cuando hemos acudido por allá a algunas reuniones nos hemos encontrado con que el secretario de Estado por llamarle de alguna manera, de economía americano, Jack Lew, echaba humo por las orejas cuando hablaba de Alemania? Jack Lew decía que era incomprensible hablar con los ministros de Economía del Ecofin europeo y especialmente con Wolfgang Schäuble. Consideraba de que o eran muy ignorantes o eran muy mala gente. Y dijo en el Congreso de los Estados Unidos que Alemania era un gran obstáculo para salir de la crisis que se creó en Europa a partir del año 2007. ¿Recordáis? El temblor de Lehman. Jack Lew, que como buen judío, como buen economista, como buen demócrata, es honesto en sus apreciaciones y más cuando se dirige al Congreso americano, dijo que Alemania estaba creando un problema muy serio porque no entendía que Alemania no podía tener un superávit en su balanza comercial del 12%, mientras que otros países estaban en negativo. Y decía que no entendía cómo Alemania podía decir que todos aplicaran su política cuando, si ellos tenían un superávit del 12%, es imposible que los otros tengan otro superávit del 12%. Alemania no ha admitido nunca transferencias de ningún tipo. Alemania no ha estado dispuesta a cambiar su política económica nunca de manera tal que su consumo, su gasto y tal ayude a los demás países a conformar una Unión Europea que de alguna manera convergiera, en que las economías se fueran acercando unas a otras para poder soñar algún día en unos Estados Unidos de Europa. Eso ya es un sueño. A todos aquellos que os dicen de vez en cuando que con la unión fiscal podríamos resolver el problema, os diré la carta que puso Wolfgang Schäuble precisamente al Financial Times, la cartita que puso el caballero precisamente criticando a Jack Lew por las recomendaciones y por lo que había dicho en el Congreso norteamericano. El amigo Wolfgang, que como todos los alemanes que están en el gobierno son hijos o nietos de los dirigentes de la época nazi, dijo que lo que sería bueno para Europa sería que él pudiera nombrar una persona como el holandés que preside el Ecofin que quería presidir de Guindos y que era imposible y algo que no entiende la gente, una persona que se preocupara de los presupuestos de todos los países del sur, incluso los de Francia, faltaría más, pero lógicamente a sus órdenes, que permitiera que los países europeos hicieran los presupuestos a gusto del señor Wolfgang Schäuble. Fijaros lo que estamos hablando. Esto es el tercer Reich convertido en cuarto Reich, pero sin los tanques. O sea, yo te controlo a través del Banco Central Europeo la política monetaria y te controlo los presupuestos también a través de una nueva institución que monto a gusto y semejanza de la que tengo con el Banco Central Europeo y el señor presidente del Ecofin. Bien, los americanos cuando vieron ese escrito se quedaron estupefactos. Y a partir de ahí, y me queda un rato todavía, no menos de 10 minutos, y perdonadme, porque mi directora de producción quiere que diga las cosas en menos tiempo de lo que se puede, y no puede ser. A partir de ahí, los Estados Unidos se cabrean claramente con Alemania. Y consideran que Alemania es un problema para Estados Unidos y para el mundo en la situación de crisis financiera actual que parece que Alemania no entiende. Y aquí es donde viene lo que era el día de hoy, el cisne negro del Deutsche Bank. La presidenta del Fondo Monetario Internacional denunció a primeros de año que el banco más peligroso del mundo se llamaba Deutsche Bank, que tenía 55 billones de euros de derivados. En algún otro sitio he visto que hablaban de más derivados de 55 billones. Y que por lo tanto, que la situación del Deutsche Bank podía ser crítica para el mundo porque se podía cargar todo el sistema monetario internacional. Vamos a ver entonces esa afirmación tan terrible, pero que ahí está. Por otro lado, Estados Unidos, ya sabéis, ha castigado a las empresas Volkswagen, a las empresas, sobre todo el sector del automóvil,
porque han estado contaminando Estados Unidos y no les permiten que sigan contaminando más. Y sin embargo en Europa no hay ese problema. Alemania contamina a Europa con sus coches, el 12% alemán casi es de coches. Con ese 12% de PIB de todos los años nos ha contaminado Europa cometiendo fraude sin cuento. Alemania no tiene corazón, Alemania no tiene sentimientos y Alemania es capaz de contaminar el mundo igual que los metía la gente en los campos de exterminio. Pues bien, la realidad de lo que está pasando ahora es Estados Unidos le dice a Alemania: altos señores, ya vale el cachondeo. Los holandeses, que siempre han sido unos lameculos de los alemanes, o los luxemburgueses, que son otros lameculos de los alemanes, han tenido el grave defecto de entrar al trapo, sin darse cuenta de que el propio Schaffel, que sabe de qué va la película, no estaría de acuerdo con ellos. La comisaria de la competencia, una chica que imita a la protagonista de la serie Borgen en televisión, una elementa que deja mucho que desear, entra en la batalla, digamos, de Occidente, dentro de Occidente, Estados Unidos contra Europa, a base de empezar a amenazar a Google, a Apple, a las empresas de antibióticos, a las empresas de Estados Unidos, de cualquier campo y terreno. Empieza a hacerles análisis para cobrarles multas. La holandesa aún no se ha enterado que Estados Unidos controla completamente Europa. Y nos va a crear problemas esto. El presidente de la Comisión es un personaje que deja mucho que desear, lo hemos dicho muchas veces. Juncker miente hoy, miente mañana. Su propio presidente del Ecofin lo criticaba a lo bestia. Pero sin embargo los dos, sobre todo el amigo Dijsselbloem, ha sido nombrado por Alemania. El Juncker un poquito menos, y por eso algunas veces parece que va por libre, pero sin embargo sin transmitir la idea de que la Comisión Europea sabe a dónde va. El periodo de Barroso fue terrible cuando cedió el poder prácticamente de la Comisión a los Estados, sin darse cuenta de que los Estados, sobre todo Alemania, tenían demasiada voracidad para controlar la Comisión Europea. No olvidéis otra cosa, no es nuevo. En la época de Hitler, en el periodo de la guerra del 39-45, nos encontramos con que dos ministros alemanes, dos ministros de economía alemanes que no eran mala gente al lado de este, estuvieron desarrollando la Unión Europea que hubieran hecho ellos si hubieran ganado la guerra. Esto lo contaba Varoufakis y he tenido la ocasión de leerlo estos últimos tiempos. Cada día trato de leer un poquito de Keynes para saber qué pasó exactamente aquellos años y descubro, pues eso, que los alemanes ya iban pensando en cómo sería Europa. Y como tenían sus problemas, lógicamente, para financiar su producción, lo que hacían era llegar a acuerdos bilaterales con todos y cada uno de los países que podían. Así llegaron a acuerdos con 27 países y no les fue mal del todo hasta que perdieron la guerra. Pero siguiendo con el Deutsche Bahn, y ya vamos centrando la película. El Deutsche Bahn tiene, hemos dicho, 50 y tantos millones de derivados. Derivados peligrosos, verdaderas bombas atómicas, como hemos dicho siempre. Verdaderas bombas atómicas. Pues bien, esos derivados que pertenecen al mundo monetario, al mundo de las commodities, al mundo del transporte, etcétera, etcétera, solo un paquetito de ellos, solo 1 billón de esos derivados, que no se atendiera, que no fuera capaz el Deutsche Bahn de atender, solo uno de ellos, solo medio de ellos, se puede cargar completamente el Deutsche Bahn, se puede cargar Alemania, se puede cargar el Banco Central Europeo y se puede cargar Europa. Y expliquemos por qué. Los derivados no es que sean algo solo que está ahí, no es que estén en el banco como podría estarlo unos inmuebles que tienen en su poder, no. Los derivados son una cosa muchísimo más peligrosa. Para empezar, Europa, la Unión Bancaria Europea no controla los derivados. Quien realmente controla los derivados alemanes es la City londinense de la que hemos hablado tantas veces. La central de compensación de derivados está en la City londinense, señores liberales. Allí están los derivados, la central de compensaciones de estos derivados. Es como si en el Reino Unido, en Londres, hubiera una central nuclear
con capacidad de destruir Europa. Que conste que estoy yo más con el Reino Unido y me fío más de ellos que de Europa. Y ya que estamos en este tema, los derivados tienen el problema de que están establecidos, formalizados y guardan relación con todos los bancos importantes del mundo. Quiere decir que si el Deutsche Bank quiebra, también puede quebrar el HSBC, o puede quebrar un banco americano, o puede quebrar un banco de Italia. Los derivados son mortales y están ahora en Alemania. Ayer cayó la bolsa, el Deutsche Bank, 8 y pico %. Cae poco. En mi opinión no vale nada. El Deutsche Bank está quebrado y por lo tanto hay que buscar una solución para el Deutsche Bank desde mi punto de vista. Como hemos hablado de la Citi, me vuelvo a una noticia de estos tiempos para que sepáis quién nos dirige. La presidenta de la Comunidad de Madrid, va a nombrar a un personaje, a un liberal de estos de medio pelo, para que se marche a la Citi a ver si nos trae un cacho de la Citi a Madrid. Claro, la ignorancia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, como había preparado yo en un informe, cuando se iban a celebrar las elecciones a la Comunidad de Madrid, y para las que me había presentado intentando que a través de Podemos conseguir la presidencia de la Comunidad de Madrid para el pueblo de Madrid, en aquel momento dije que esta señora no tenía capacidad alguna para dirigir nada, pero menos la presidencia de la comunidad. Esto es muy grave. Quiere decir, esta señora dice, y ahí demuestra su ignorancia en todo. No tiene estudios suficientes para dirigir esta comunidad. No tiene la preparación que hay que tener hoy día. Hay que saber de economía, hay que saber de política, hay que saber de sociología, hay que ser casi un gurú, hay que ser casi un profeta para poder dirigir una presidencia de la Comunidad de Madrid y más un gobierno de España. Pues bien, tanto el gobierno de España como la presidenta de la Comunidad de Madrid son un completo desastre. Y la última tontería es no saber cómo funciona la City londinense. La maravillosa City londinense, motivo de orgullo para los ingleses y de admiración para los españoles como yo. Solo los Estados Unidos tienen gente tan preparada como el Reino Unido para poder atender la crisis actual que tenemos en estos momentos. Pero os diré una cosita, cuando hablo de cisne negro del Deutsche Bank, es verdad. El cisne negro vamos a intentar que no muera, pero si el cisne negro muere, nos mata a nosotros. Desde aquí, a todos los señores esos que se han ido con Angela Merkel a hacer el bobo en Bratislava, hay que avisarles de que, por favor, que se tomen muy en serio lo que puede pasar en el Deutsche Bank el mismo lunes. Porque si no se lo toman en serio, nos encontraremos que vamos a pasar un otoño que va a parecernos el otoño del crack del 29. No puede ser. No me dan tiempo, es una pena. Me he quedado además sin el cisne más interesante, más divertido, que es el cisne del empresario llamado Florentino. Pero sí que me vais a permitir un par de cosillas. En estos momentos Europa, España no puede estar representada por un Mariano Rajoy. España tiene que hacer serios cambios, tiene que tratar de formar un gobierno. Y os diré, habiendo criticado como nadie el PSOE, del que me marché después de 30 años de estar en él, le pido al PSOE que se entienda claramente con Podemos. Si el señor García Paje se enfrenta a estos, fuera, porque García Paje no vale la pena. Si Susana Díez se enfrenta a un planteamiento de conseguir formar un gobierno en España de unidad nacional sin el Partido Popular, el partido de la corrupción, habrá que echarlos del PSOE. Ninguna pega, ningún problema. Hay que plantearse muy seriamente salir de esta situación de impasse y tratar de recuperar a Cataluña, Navarra, al País Vasco, a Galicia, al Reino Valenciano y a las Baleares. Para recuperarlos necesitamos conformar un gobierno. Para ir a Europa necesitamos gente que sepa. Gente que sepa. Gente que en vez de estar la señora en la Comunidad de Madrid hubiera estado otro. Si hubiera habido otra gente, desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se podía presionar mucho al gobierno de España para hacer cosas. Esto no es más que una introducción a lo que yo quería deciros a lo largo del día de hoy. Pero seguiremos mañana y espero que si tenéis alguna duda la consultéis, porque hay muchas maneras de llegar a nosotros. Saludos a todos desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Buen domingo.